Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos el primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 25, reflexionando sobre este encuentro de David con Abigail anteriormente y ahora ya después de que Abigail haya conseguido, entre comillas, lo que se había propuesto, se adelantó, ojo, a David que venía con 400 hombres, dice, ceñidos con la espada, Ogoya, pues, te dije, genocidio, masacra, lleva a Nabal y toda su familia, por aquel mal recibimiento de parte de Nabal principalmente. Maícola, David, Maviola, Gesera, Ave, ahora hay muchos bandidos, hay muchos esclavos, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos elementos que enfurecieron a David, a operar con todo Yucapajanguaya para hacer un genocidio. Pero es interesante, ¿verdad? Porque desde esta mañana que está con presentar ya esa para David desde siempre, desde el capítulo 16 de este mismo libro, en que se le presenta a David, siempre David de una manera muy respetuosa, nunca en dos cae la problema, nunca no ir en contra de los demás. Incluso si él tiene que tomar actitudes fuertes o actitudes guerreras, siempre es ante otras necesidades y ante otros pedidos. El primero será cuando se confrontará nada más y nada menos que a Goliat, y de esta manera le está salvando a Israel. Después ya cuando está con Saúl, siempre que es enviado y se le pone al frente del ejército. Es decir, siempre Oñemomba lleva a David Benguana en todos estos elementos. Sobre todo tenemos que entender las actitudes de mañana, porque el autor sagrado siempre apunta a las actitudes. La ¿verdad? Como si fuese una cuestión cronológica histórica, sino que aquí hay la historia que pudo haber sucedido con un pueblo, pero narrado de esta manera, de un sentido ya teológico y de un sentido pedagógico. Bueno, y ahora entonces, después de que dice en el versículo 35, que nos da pie a lo que hoy vamos a reflexionar, los versículos 37 y 38, dice, David recibió todo lo que ella le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, escuché tus palabras y te concedo el favor. Upea resultado
del viaje y del encuentro de Abigail con David. Ella llevaba todo lo que significaba, también el alimento, penavándome, se iba a. Ella es muy generosa y pollerao, y además porque tenía como trasfondo, y sabemos muy bien, situaciones bastante difíciles para su pueblo y para su familia, porque David venía con todo y venía muy decidido. David va ella va a actuar o unos y con estos soldados 400 y ceñidos con la espada. El primer versículo, es decir, la continuación de este encuentro final y de esta despedida de David con Abigail, le dice: sube en paz a tu casa, escuché tus palabras y te concedo el favor. Entonces Abigail regresó a Nabal y lo encontró en casa celebrando un banquete regio. Estaba de buen humor y bastante embriagado, y por eso ella no le dijo absolutamente nada hasta el amanecer. Ella de reflexión. Es decir, a Abigail se le presenta siempre como una mujer muy inteligente, muy prudente. Ya hemos visto su primer accionar y de una manera muy interesante también. E incluso podemos decir que el encuentro con David ya es un segundo momento, ¿verdad? Porque el primer momento ya se nos presentó cuando tuvo este diálogo con el mismo servidor, el mismo sirviente, ¿verdad? Porque la nos indujeron si tenía la misma actitud que su esposo, porque ella podría también creerse, lleva la semena y rico, entonces sí que ella por la sella posea, ¿verdad? Todas esas cosas pues nos puede venir en la mente. Uno de los criados avisó a Abigail, esposa de Nabal: David ha enviado mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro Señor, pero él los maltrató. Sin embargo, esos hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos molestaron ni nos faltó nada mientras anduvimos con ellos, cuando estuvimos en campos abiertos. Fueron para nosotros como un muro protector, día y noche, mientras estuvimos con ellos apacentando el rebaño. Y así le va a contar. Es decir, aquí hay una capacidad de escucha de parte de esta mujer. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 26 al 33. Habiendo pasado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, considerando a Jesús y condenándolo a muerte. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Queridos amigos, es una historia de salvación la que aquí nos está narrando Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Es decir, y por ahí en el año va ella va peñan de yara
Oñe Purón va de Cobebe, va esa va peñan de Yara, lo que nosotros le llamamos historia. Historia de salvación. Un plan de salvación de parte de Dios para con la humanidad, para cada uno de nosotros. A veces me uñande lleva, lleva, ¿qué corija peo? Uñande Yara, uñande peita ira, pero nosotros lo hemos condenado, dañas en Dusei. Ahora cuando hace 2000 años, te cogen y te bebé llevan dañas en Dusei, venían de Yara, el evangelio, la buena noticia, que es lo único que cambia al hombre, que cambia a la persona. Y en la medida en que nosotros, imagínense si toda la sociedad, si cada uno de nosotros cambiásemos de acuerdo a los valores y los principios de Dios, evidentemente que nuestra sociedad, nuestra familia, sería totalmente diferente. No existiría la ignorancia, no existiría la pobreza, no existirían los bandidos, no existirían los motochorros, etc. Porque todo eso lo creamos nosotros. ¿Por qué? Y porque no seguimos los mandamientos del Señor. Así de sencillo. Sino que somos egoístas y queremos solamente para nosotros. Y entonces al otro lo dejamos de lado. Que le coma michi. Por ahí, al otro. Y claro, entonces no vivimos el amor fraterno. Entonces no vivimos según el Evangelio de Jesucristo. Así que sé yo que ya calcula por aquí, para que vivamos de acuerdo a los mandamientos del resucitado. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te invita a celebrar tu fe. Este domingo en la capilla Caacupemí de Fernando de la Mora, de la parroquia Santo Domingo Sabio. Un encuentro personal con el Señor. Este domingo, Ñande Yarañe acompañará a esta comunidad cristiana en la celebración eucarística. Aquello que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe.
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, la figura de Abigail y David. Aquí ya Abigail consiguió lo que estaba necesitando, defendió a su pueblo, defendió a la familia. Algo en el versículo 36, ojo, llega más joga bebé. Se va y se encuentra con Nabal y lo encuentra que está celebrando un banquete regio, un banquete de rey. Un banquete, esto significa que él se considera toda una persona, entonces muy importante. Tenía un banquete en su casa, en honor a quien, a su propio nombre, ¿viste? Todos estos detalles son importantes para el autor sagrado porque como ve Useina Griñandé, que tantas veces nosotros lo único que queremos es autopresentación. Como los otros no te aceptan, entonces yo mismo hago algo donde en mi autopresentación, mi fiesta, hago un rito al ego, ¿verdad? Ególatra, el ególatra, eso es lo que está sucediendo. Entonces es un hombre verdaderamente necio, Nabal. Su vida estuvo en peligro inminente. Su esposa lo sabía. Todos sus siervos lo sabían, pero él no lo sabía. Él come y bebe como si todo estuviera bien y no tuviera ninguna preocupación en el mundo, ¿verdad? Estoy en mi mundo, ese mundo apu ave, vivo en mi botella, vivo en mi globo. Necio, tonto, incapaz de relacionarse con los demás. ¿Verdad? Hay mucha gente, lastimosamente, queridos amigos, dentro de nuestra misma sociedad, ¿verdad?, que vivimos de esta manera, encerrados en nosotros mismos. Nos cuesta relacionarnos, y más aún sabiendo, queridos amigos, que tenemos muchos bienes, por ejemplo, económicos, bienes que podemos utilizarlos mucho mejor a favor de una sociedad mucho más justa y mucho más equitativa, ¿verdad? Mucho más equitativa. Queridos amigos, esto no es fácil, como yo siempre le digo, porque aquí tenemos que mirar la actitud. Y la palabra de Dios lo que siempre insiste y busca es enseñarnos sobre actitudes. La actitud de Nabal, que es egoísta. La actitud de Nabal, que aquí te está diciendo que cuando regresa Abigail encuentra a su esposo celebrando un banquete regio. Un banquete regio, como un banquete de rey. Todo lo que Nabal tenía que hacer era invitar a David y a su enorme banquete, ¿verdad? Invitarlo a su enorme banquete. Y se le hubiera concedido seguir con vida. Su misma avaricia y necedad fueron su ruina. Su misma avaricia y necedad fueron su ruina. Y esto quiere decir, ¿verdad?, como banquete de rey. Gente maovera se considera, se abre la estrella, se abre añemoico, ave, baila de pelleta, sea decidita, sea yapota. Siempre se nos alza el humo, decimos. Se te alzó el humo y la gente. Quiere decir, queridos amigos, que esta
situación bien antropológica, porque estos son elementos antropológicos, pero que nosotros lo estamos mirando desde una reflexión existencial. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué a vos se te alza el humo? Bailo yubipan de la gente, yubipan de pondeco anga de famoso, porque andeko anga de plata, porque andeko anga de paimaba. Cada uno entonces, y ya se nos sube nuestro ego. ¿Y qué es lo que pensamos nosotros? ¿Qué es lo que pensamos cuando se nos sube el humo ya? Y que nosotros somos los únicos, que nosotros podemos hacer lo que queremos, que nosotros tenemos toda hambre, ñandentemos hoy el único existente en este mundo, ¿verdad? La prueba entonces ñandé ya, daña mañana ni a izquierda ni a derecha, anda ya esa vez mañana de la pizza. Y hay de todos los colores y de todas las clases, ¿verdad? Y entonces por eso te está diciendo aquí, Nabal tenía que hacer esta invitación a David a su enorme banquete, porque eso está representando. Y si le hubiera conseguido también seguir con vida, su misma avaricia y necedad fueron su última posibilidad de salir a flote. Todo esto significó para él entonces su ruina, la avaricia y la necedad. Avaricia porque no es capaz de compartir, no es capaz de organizar, no es capaz de mirar la necesidad, ¿verdad?, del pueblo y de la gente. Esa es la avaricia. Y la necedad es cuando nosotros pensamos que nosotros somos los únicos y sin mí nada pueden hacer Yaguay, nada lleva. Y ante Yaña muy peñande ya a veces el pecado principal es querer ser como dioses. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La vida del Papa Francisco llega a los dibujos animados. Se trata del último trabajo de Tabor Producciones, especializada en hacer vídeos de figuras de la Iglesia desde hace más de 15 años. Creo que andamos faltos de imágenes que nos relaten la vida, obra y carisma de fundadores, fundadoras y personajes ejemplares que nos resultan testigos de la riqueza de la vida cristiana, del valor de lo espiritual, del servicio a semejanza de Jesús, de cómo Él fue el motor de sus vidas. Vídeos como el del Papa se han realizado gracias a las religiosas de la Congregación de la Madre Cabrini, la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada. Bueno, la idea de promover estos dibujos animados sobre la vida de santos y especialmente sobre el Papa Francisco es porque es evangelizar, es sin duda evangelizar, es darle ese acento catecumenal a la evangelización. La hermana Estela Maris señala que los dibujos animados en el ámbito católico son un campo por explotar aún y por eso anima a que se ayude a productoras como Tabor para seguir adelante con su trabajo. Ellos realizan muchos trabajos en ese aspecto y tienen gran material que podría llevarse adelante si tuviera, podríamos decir, un sponsor, patrocinadores que quieran difundir lo que es verdaderamente este instrumento fundamental que son los dibujos animados para llegar a las diferentes etapas de la vida como dije anteriormente, de niños, de adolescentes y también las personas mayores, porque es una forma muy didáctica, muy pedagógica de poder llegar. Las campañas de fundraising en ámbito católico están consiguiendo sacar adelante proyectos de impacto mundial, como es el caso de The Chosen. La hermana Estela Maris señala que es importante hoy en día promover el audiovisual católico con proyectos como los de Tabor. De hecho, en el último sínodo en el Vaticano, una de las cuestiones afrontadas fue cómo llevar a cabo la evangelización en el mundo digital. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mirá cómo se desmecha.
Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Europa da un paso más contra la trata de personas, incluyendo en su nueva ley los vientres de alquiler. Así se ha aprobado tras una votación que ha salido adelante en el Parlamento prácticamente por unanimidad. Sin embargo, tiene algunos matices. Se considerará delito cuando la mujer sea coaccionada para gestar. Desde el Vaticano se han pronunciado en contra de la gestación subrogada en varias ocasiones. Lo hicieron el responsable del Departamento de la Santa Sede, que se dedica a este tipo de cuestiones, y el propio Papa. Ritengo desprecabile la práctica della cosiddetta maternità surrogata, che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto. Esto no significa no comprender la sensibilidad de una persona que desea un hijo que sea verdaderamente suyo, pero hay una invitación a trascender ese deseo, porque estamos hablando de la dignidad de la persona, que es algo mucho más grande que el deseo que uno pueda tener. En casi todos los países de la Unión Europea es ilegal la gestación subrogada. En Grecia, Portugal y Georgia se pueden realizar, aunque con distintos requisitos. Por ejemplo, en algunos países es necesario presentar un certificado de infertilidad o alegar que uno de los dos miembros de la pareja reside en el lugar donde se solicita. Fuera de la Unión Europea hay dos países que llevan la bandera de los vientres de alquiler. Uno es Estados Unidos, que es el líder mundial. España, uno de sus principales clientes. En 2022, 138 niños españoles nacieron allí con este método, que puede llegar a costar hasta 170.000 euros en algunos estados americanos. El otro es Ucrania antes del estallido de la guerra, donde tener un hijo era mucho más barato, entre 35 y 45.000 euros. Eso sí, a diferencia de Estados Unidos, los procesos legales eran bastante complicados y con menos garantías. Por cualquier razón que sea, una pareja que pidió un bebé de un vientre alquilado puede negar cualquier responsabilidad, puede abandonar a la mujer con el bebé. Es realmente desgarrador, porque este tipo de relación entre la mujer y los centros reproductivos es realmente una relación de esclavitud. Uno de los motivos que lleva a las mujeres a someterse a este tipo de explotación reproductiva es la falta de recursos económicos. En países como Nigeria es un negocio clandestino, ya que existe un vacío legal. No está prohibida, pero tampoco hay una ley que la regule. Conocemos las historias de personas que han recibido mucha presión. La gente pide a las mujeres que comercialicen sus vientres, pero les aconsejamos que no lo hagan. Por ejemplo, tenemos chicas jóvenes en universidades que han recibido estas ofertas. Debido a la presión, debido a la pobreza, lo consideran y luego vienen y nos preguntan qué hacer. Siempre les aconsejamos que digan no. No, porque es una práctica peligrosa. Según la ONG suiza International Social Security, cada año nacen en todo el mundo unos 20.000 niños por vientre de alquiler. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ya salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: Aleluya.
porque no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor aleluya, aleluya. Viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé e Antiguo Testamento, reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Prácticamente ya estamos por entrar, estamos finalizando el colofón, decimos, de este capítulo 25 aún, en que David también, después de encontrarse con Abigail, le da la posibilidad, sube en paz. Le da esta serenidad, sube en paz a tu casa. Te dejo tranquila porque en ella, por la ella, o sea, Shahendula, después. Incluso David le había agradecido, ¿se acuerdan? Le agradeció a Abigail, porque gracias a vos, verdaderamente yo no hice justicia, entre comillas, con mis propias manos.
David respondió a Abigail: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Primero le dice: bendita, bendita Abigail, que Dios te ha enviado aquí. Después de ese diálogo muy lindo en que comienza Abigail muy inteligentemente, pide perdón, se humilla, se abaja ante David, y ahí entonces le está diciendo y le presenta toda la dificultad, todos los problemas. Pero en fin, y le va explicando, incluso el nombre de mi esposo se llama Nabal, y Nabal quiere decirlo justamente necio, tonto. En fin, David también tiene una actitud muy importante, que es la actitud de la escucha, o hindú, porque no hindusei, ahí enseguida viene y supe Abigail, ¿sabes qué? Mi esposo, nada hindusei, está peor para llegar ahí. Pero bueno, ya a ver la tembiu, ay, ya para allá, está peor, o sea, David podría haber reaccionado de una manera así, bien primitiva, digámosle. Sin embargo, el autor sagrado, el hagiógrafo, nos está queriendo mostrar la actitud de David de un gentilhombre, ¿verdad? Este es el David que mira, que entiende, que se pone ahí entonces a disposición, y por lo tanto es David que directamente aquí está aprendiendo, porque él le dice: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita tu prudencia y bendita tú, que me has impedido hoy derramar sangre y hacer justicia por mi propia mano. Ahí está. David agradece. David entiende. Lo que vos estuviste haciendo y estás haciendo para mí es una verdadera prudencia de tu parte en ayudarme a mí a salir también, a ser prudente, a no actuar con mis propias manos, tener que hacer justicia. Y ahí entonces viene la euforia: vive Yahvé, Dios de Israel, que me impidió hacerte mal. Me impidió hacerte mal. Pues ya hago y ya pues una sarambicpela venderoga pues dentro de la tribu. De lo contrario, si no te hubieras apresurado en venir a mi encuentro, al despuntar el alba no le quedaría vivo a Nabal ningún varón. No le quedaría. David recogió justamente todo lo que le había traído. Bueno, ya que sos generosa, ya que habías pensado. ¿Se acuerdan que Abigail también tuvo esa misma capacidad de escucha? O en tu hija la sirviente. A ver, ella tomata la decisión. Y ahí mismo luego te decía y te presentaba que, sin embargo, su esposo Nabal, ahí no endulcea, y el mismo sirviente se queja después. ¿Por qué se va a quejar? Y porque él no quiere absolutamente de así la pueblo de la gente. Ahora pues piensa lo que puedes hacer, porque ya está decidida la desgracia de nuestro pueblo y de toda su casa. Él es tan solo que no atiende a razones. Solamente eso. Sin embargo, estos hombres fueron muy buenos con nosotros, le dice, fueron para nosotros. Ahora piensa lo que debe hacer, porque ya está decidida la gracia. Y bueno, entonces aquí Abigail ya comienza a pensar, se mueve, tenemos que llevar algo, tenemos que ofrecer algo, tenemos que hacer algo entonces, ¿verdad? Para ver si David se puede aplacar también de este furor, de esto que le había sucedido. Y ella pone algo a favor, ¿verdad?, de nuestro pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ese domingo del año 258, como de costumbre, se reunieron los fieles para celebrar la Eucaristía, a pesar de que sus verdugos rodeaban la zona, y en su homilía el Papa San Sixto II, que al poco tiempo sería ejecutado allí mismo mientras oficiaba misa, pidió a los feligreses que fueran valientes en la defensa de la fe, que hicieran de la comunión el escudo que habría de fortalecerlos ante las persecuciones, y a propósito de ello, recordó a los hermanos cautivos que gemían por la falta de este alimento espiritual y preguntó si alguno de los presentes se arriesgaría a llevarles la comunión. De entre la concurrencia levantó su mano el monaguillo Tarcisio, quien, para despejar las dudas sobre si era el más idóneo, afirmó que gracias a su juventud pasaría inadvertido en las calles y al llegar a la cárcel diría que era hijo de uno de los presos. Entonces todos aprobaron su designación. Mientras Tarcisio caminaba hacia el reclusorio, recordaba que cuando celebraban la misa dominical una semana antes en el interior de las catacumbas de San Calixto, los esbirros del emperador Valeriano habían irrumpido en el recinto y decapitado a muchos fieles sin que ninguno de ellos opusiera resistencia. Capturaron a los demás, los exhibieron encadenados por las calles romanas y luego los confinaron en las oscuras mazmorras imperiales a la espera de ser lanzados a las fieras en el anfiteatro. Cavilando en el suplicio que les esperaba a sus hermanos, Tarcisio apuró el paso para llegar con ese anhelado consuelo espiritual, y no se percató que desde la salida de la catacumba lo seguía un piquete de guardias que varias cuadras más adelante le dio alcance y le exigió que descubriera lo que con tanto celo llevaba bajo su manto. San Tarcisio, en vez de mostrar su tesoro, apretó contra su pecho el relicario en el que llevaba las sagradas formas, y por más que la soldadesca intentó quitárselo, no pudo. Entonces los perseguidores la emprendieron contra San Tarcisio, a garrotazos, patadas y pedradas, y ni así aflojó los brazos. Pero sus fuerzas lo abandonaron y cayó exánime. Al fin se rindieron los esbirros al ver que no soltaba la preciosa prenda, y vociferando se alejaron mientras el joven Tarcisio agonizaba. Al rato, Cuadrato, un militar catecúmeno, o sea, la persona que se prepara para ser bautizada, pasaba por allí, lo recogió piadosamente y con él a cuestas se dirigió a las catacumbas de San Calixto. En el camino, San Tarcisio le entregó el cofrecillo al militar y le pidió que completara su misión. A continuación, expiró. San Tarcisio, que fue enterrado dentro de la misma catacumba junto al Papa San Seferino, se convirtió en uno de los mártires más populares de los primeros tiempos del cristianismo, y por lo singular de su acción, la Iglesia lo ha reconocido como el protomártir de la Eucaristía. Por eso hoy, 26 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Tarcisio que nos conceda la suficiente valentía para defender y apropiarnos del cuerpo y la sangre de Cristo, aunque nos cueste la vida. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Nina Vélez propone otra forma de ver Roma a través de los grandes mosaicos de sus iglesias y basílicas. La artista trabajó como mosaiquista en la iglesia de Santa Saba en Belgrado, lo que la llevó a experimentar la capacidad del arte para representar lo sagrado.
El recorrido que propone dura 8 horas y media y se puede dividir en 2 días. La ruta va desde el mausoleo de Santa Constanza a la Basílica de Santa Inés Extramuros, pasando por Santa María la Mayor, San Cosme y Damián y la Basílica de Santa Prassede. Nina Veres describe así uno de los mosaicos de la ruta. Jesucristo está de pie sobre una hermosa nube. Estas nubes son como el fuego, son como las nubes de una puesta de sol, con el color intenso. Eso te deja sin aliento, así que me gustó mucho este mosaico. Estaba sola, no había nada entre los mosaicos, Dios y yo. Aquello fue maravilloso. Me sentí increíblemente feliz ahí, en este pequeño lugar silencioso, con una atmósfera única y con este oro antiguo que era como una luz divina. Mientras que los mosaicos romanos se exponen en el suelo, los mosaicos bizantinos se presentan en las paredes o techos. La artista explica el proceso. Los vidrios pigmentados se cortan en pedazos de distintos tamaños. Los más grandes se utilizan para los mosaicos del techo y la pared, ya que se ven a una mayor distancia. Los más pequeños se utilizan para los mosaicos del suelo. Al verlos más de cerca, cuentan con un mayor nivel de detalle. Los mosaicos bizantinos hablan de una conversación con Dios, sobre todo porque es arte religioso. El significado del arte bizantino expresa esta relación porque en él se utiliza mucho oro. El oro es muy importante, casi todos los fondos en el arte bizantino están hechos de oro de diferentes tonos, porque es un símbolo de la luz divina. Nina creció en una familia de artistas. Su padre ucraniano era un pintor y ella se crió viendo sus obras. Ahora ella se dedica completamente a los mosaicos. Entre sus exposiciones cuenta con una colaboración con el artista Giulio Menossi. Dignos de las promesas. Es el tema del encuentro PHN. Por hoy no voy a pecar. Los días 4 y 5 de mayo en el Colegio Monseñor Lasaña de Asunción. Y contará con la presencia de Peter Di Laura, misionero de la comunidad Canción Nueva Brasil. Además, disfrutarás de un emocionante concierto de música católica. La inscripción por los 2 días es de 30.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 0986 27 39 32. No te lo pierdas. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor. En ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges. Un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor.
pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor. en tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor. En tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor. En tu altar, Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 25. David y Abigail se habían despedido. David le dio la seguridad: sube en paz a tu casa, escuché tus palabras y te concedo el favor. Ahora en el versículo 36 decíamos que Abigail regresa junto a Nabal y lo encuentra en casa celebrando un banquete regio. Es decir, el que se considera el último, lo más importante. Después de él, nadie más. Estaba de buen humor y bastante embriagado. Otro problema. El que se mira simplemente estaba de buen humor. De buen humor, ¿por qué? Y porque él se estaba autocomplaciendo en el sentido de que malaña manda, malaña de ya de copa con ambas cosas, ¿verdad? Entonces él se lleva a una vida de esta manera. Entonces, por la mañana, cuando ya estaba sobrio, su mujer le contó lo sucedido y Nabal se le endureció el corazón en el pecho. ¿Y qué pasó aquí? Y Nabal quedó como petrificado. Nabal quedó como petrificado. Y esto es lo que nos hace ahora entonces reflexionar, queridos amigos. Porque él estaba embriagado. Ella no le dijo absolutamente nada hasta el amanecer. Porque cuando y peligroso y nada. Entonces, viste que una mujer inteligente, para no levantar polémica,
ante una situación bien delicada y que como es un hombre naval, es decir, un necio, entonces también podría descompaginar todo. Entonces, esta mujer es muy prudente, esta mujer se calla, esta mujer no dice nada, esta mujer se tranquiliza, oye, no, ok, y listo, y punto. Y está ahí. Y entonces, cuando sucede todo esto, por la mañana, cuando ya estaba sobrio, su mujer le contó lo sucedido, nos dice, a Nabal. Y Nabal se endureció, a él se le endureció el corazón en el pecho y quedó como petrificado. Y quedó como petrificado. Esto es consecuencia justamente. Estamos en el versículo 37, pero el 38 continúa, que es parte de nuestro estudio, dice, pasados unos 10 días, Yahvé hirió de muerte a Nabal y falleció. O mano. Allí están los dos puntos. Entonces, el primero es la prudencia de esta mujer, y la pecha de hoy, entre las cosas, porque son temas muy delicados. Pero después, al día siguiente, cuando ya está sobrio, entonces le comenta. Pero, ¿cuál es la actitud aquí entonces de Nabal? ¿Se dan cuenta como dijimos al comienzo? Nos endulcéis, la bella. Lo del sirviente, ya nos habíamos dado cuenta y nos habíamos percatado del mismo problema. Nas endulcéis la belleza. Sin embargo, aquí, Abigail, cuando viene y le cuenta que tiene una actitud maravillosa, que es el de la prudencia, recién al día siguiente se le acerca y le cuenta el problema. Mira que David está viniendo con 400 hombres, viene con la intención de un genocidio, es decir, matar a todo. Todos los parientes, toda la familia, todo lo que estamos aquí. Entonces, es como que parece que recién ahí cae en sí Nabal. Parece que ahí recién Nabal comprende lo que está sucediendo. David, aún con todos no perdonamos a ellos. Y ahí entonces nos narra y nos dice que a Nabal se le endureció el corazón en el pecho y quedó como petrificado. Quedó como petrificado. Es decir, que aquí Nabal ya no puede confrontarse en realidad con estos hechos que son muy duros, que él mismo había generado. Y entonces ya no puede asimilar, ya no puede ser dueño de sí mismo, ya se siente derrotado. Entonces aquí es lo que nosotros le llamamos con nuestras terminologías actuales un ictus, un estrés galopante. Entonces, ahí se queda como petrificado, quiere decir eso, queridos amigos. Una sorpresa total, una sorpresa que no estaba esperando, porque él se consideraba, ¿verdad? No se consideraba la Dios, no se consideraba que él puede hacer cualquier cosa y puede orar y pecho de mundo. Sin embargo, no era tanto así. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.